Vamos a dar continuidad entonces con nuestra unidad número 4 sobre inventarios con el tema de descuentos por cantidades. Cuando veíamos en la unidad número 2 los diferentes contratos que podíamos manejar, recordemos que hablábamos de unos contratos que implicaban unos descuentos importantes según la cantidad que se estaba negociando. Aquí lo que hacemos entonces es materializar esas propuestas de descuentos por cantidades cuando el proveedor nos ofrece una opción en donde hay diferentes rangos de cantidades y para cada rango de cantidades a comprar hay un precio de compra distinto. Veremos además que se presentan dos políticas distintas, una a la que vamos a llamar descuentos totales y otra a la que vamos a llamar descuentos incrementales. Muy bien. Tenemos entonces que el objetivo en este caso de descuentos por cantidades es poder determinar si ese ahorro que nos estaríamos ganando al estar comprando unas cantidades altas, cubre el aumento también en costos de mantenimiento, pues a razón de tener una mayor cantidad de inventario. El objetivo aquí es entonces es encontrar una manera de compensar esa alza en los incrementos esa alza, perdón, en los costos de mantenimiento desde el ahorro que estoy obteniendo por tener mayores cantidades, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a definir aquí unas convenciones con las que vamos a evaluar los métodos para poder tomar entonces la decisión de si nos vamos por una política de descuentos totales o si nos vamos por una política de descuentos incrementales. CAM, entonces, el número de quiebre de precios, es decir, el número de intervalos que voy a manejar con mi proveedor eh, para determinar entonces el precio final de compra según la cantidad que aplique para el intervalo. Sea I, entonces, el índice de intervalos de quiebre de precio, donde I va de 1 hasta M, donde M reitero, entonces es el número de quiebre de precios. El Q sub I minúscula será entonces el límite superior del intervalo I. En este caso sería, pues digamos que eh, habrían varios límites superiores, ¿sí? Dependiendo entonces del número de quiebre de precios. Y C sub I sería el costo unitario asociado al intervalo I, ¿sí? O sea, ese precio que finalmente nos están dando para el rango en cuestión. Aquí hay unas convenciones y es que para cualquier caso asumiremos que Q sub 0 va a ser 0 y que Q sub M, es decir, ese Q del quiebre, digamos, del último quiebre, será entonces un valor muy grande, un valor infinito. Y también asumiremos aquí que C sub I más 1 es menor que C sub I, indicando que entonces el costo del siguiente intervalo pues debe ser menor que el costo del intervalo anterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí lo que tenemos entonces es lo que llamamos la función de precio de compra. Esta función de precio de compra va a cambiar según las dos políticas que he venido mencionando, de si tenemos unos descuentos totales o unos descuentos por cantidad, o incrementales, perdón. Para el caso de descuentos totales, vamos a manejar una función de precios muy simple que va a estar en función solamente de el costo que me están dando para ese intervalo, ¿sí? Y también va a depender de la cantidad, naturalmente, que yo, pues que estoy eligiendo. Simplemente miro en cuál rango estoy y para ese rango, entonces, multiplico por el respectivo costo. Eh, Aquí una claridad es que la función del precio de compra de Q sub I, entonces ese Q sub I va a ser mayor que Q sub I menos 1 y menor que Q sub I, es decir, aplicaría dentro del rango. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a los descuentos incrementales, digamos que la naturaleza cambia y es un poco más compleja, en el sentido en que
el precio de compra finalmente no va a depender solamente del costo de ese rango y la cantidad que compro, sino que en la medida en que avanzo en los rangos de precios, vamos a arrastrar la máxima parte que puedo comprar de los rangos anteriores, aprovechando el costo de ese rango como tal, ¿sí? Eh, y entonces, acumulativamente, vamos a generar una función de precios que de alguna manera va a estar como eh, minimizando ese costo, como he dicho, gracias a que está fragmentándose en función del de el máximo beneficio que puede obtener de cada uno de los rangos anteriores, ¿sí? Esto lo vamos a ver entonces mucho más claro a continuación. Eh, tenemos entonces que partiendo de un ejemplo, vamos a entender un poco mejor cómo es esa política o cómo son esas dos políticas, tanto de descuentos totales como de descuentos incrementales. Tenemos un ejemplo, dice la empresa Dell produce computadoras portátiles para las cuales compra baterías. La demanda anual de estas baterías es de 9.600 unidades, es decir, el D mayúsculo. El costo fijo de colocación del pedido es de $500. El costo anual de capital es de 10% del costo unitario. El costo anual de almacenamiento es del 12% por unidad. Y nos dicen que Dell posee dos opciones para abastecerse de baterías. Ambos proveedores ofrecen un programa de descuentos, ¿sí? Aquí hay que hacer la claridad y es que el proveedor 1 es el que va a ofrecer la política de descuentos totales, mientras que el proveedor 2 es el que va a ofrecer la política de descuentos incrementales. Ambos proveedores ofrecen los mismos rangos, es decir, si la cantidad a pedir es menor o igual a 500 unidades, entonces el precio es de 100 unidades. Si la cantidad es mayor a 500 unidades, pero menor o igual a 1000, y si la cantidad es mayor a 1000 unidades, pues viene que ambos proveedores tienen los mismos rangos, sin embargo, manejan diferentes precios según el rango, ¿sí? Entonces, hay dos diferencias aquí grandes entre los dos proveedores. Una, que cada uno maneja un costo según el rango distinto, ¿sí? Si comparamos estas cantidades, esta, ¿sí? Esta con estas tres. Pero además hay otra diferencia y es que, reitero, el proveedor 1 va a ser un proveedor con descuentos totales, mientras que el proveedor 2 va a ser un proveedor con descuentos incrementales. ¿Cómo traducimos esos rangos, digamos, en términos de la función de precios? Tenemos que para ambos proveedores los intervalos de quiebre de precios son los mismos, es decir, M es igual a 3, en este caso Q sub 0 dijimos que siempre iba a ser igual a 0, Q sub 1 es 500 y Q sub 2 es 1000, ¿sí? Que son esos dos quiebres de precio que tenemos aquí finalmente. Entonces, simplemente traducimos en términos de desigualdades las cantidades que tenemos acá, ¿sí? Es normal, digamos que es una escritura distinta al enunciado que nos dieron, pues es el mismo sentido, pero lo vemos de manera distinta. Tenemos que el proveedor 1, dado que tiene una política de descuentos totales, su función de precios es muy simple. Ya dijimos aquí en esta diapositiva que en este caso la función de precios simplemente es el costo de la unidad, el costo por unidad según el intervalo por la respectiva cantidad del intervalo. Es lo que tenemos acá. Tenemos que son 100, cada unidad vale 100 pesos si está en ese primer rango. Efectivamente, entonces la función de precio simplemente va a ser 100Q. Para el segundo va a ser 90Q y para el tercero 80Q. ¿Sí? O sea, si mi Q cae en este rango, en el segundo rango, entonces aplico el costo de 90. ¿Sí? Pero como el proveedor 2 tiene una función de precios incrementales, aquí las cosas cambian, ¿sí? Como he dicho. Entonces, eh, para el primer intervalo, lo que hago es simplemente tomar el costo de ese primer intervalo, que es de 90, ¿sí? Y lo multiplico por su respectiva cantidad, es decir, que aparentemente para el primer intervalo la función de precios es como si fuera de descuentos totales. Pero esto es porque solo es para el primer intervalo. Veamos que para el segundo intervalo lo que se propone es que se pida
la máxima cantidad posible para gozar del precio del intervalo 1, es decir, 500 unidades, porque es lo que yo tengo acá, ¿sí? 500 unidades, que es mi Q1, las compro a un precio de 90, claro está, que es el precio del rango anterior, más la cantidad que me reste de esas 500, porque se supone que estoy entre 500 y 1000, por el precio del segundo rango, que ya vimos acá, que era de $80 la unidad, ¿sí? Con el tercero pasa lo mismo, ¿sí? Lo que hago es arrastrar, entonces, o traerme con un gancho la función de precios anterior, donde tengo un 90 por 500, que es la cantidad máxima que puedo comprar del primer intervalo, 80, que es el precio del segundo intervalo por la cantidad máxima que puedo comprar en el segundo intervalo, ¿sí? Más 65 por aquella cantidad que me resta, que en este caso sería Q menos 1000. ¿Por qué? Pues porque estoy pidiendo más de 1000, ¿sí? Entonces miren que la intuición digamos que es fácil leer también esa función de costos incrementales desde la intuición. Ahora, eh, también lo podemos aplicar matemáticamente. Cuando veíamos esta fórmula de precios, pues que si bien es un poco más compleja, sencillamente yo puedo aplicarla a partir de los índices desde J igual a 1 hasta I menos 1, sabiendo que yo aquí ya definí que I va de 1 hasta M. En este caso, en el ejemplo, I iría de 1 hasta 3. Entonces, vamos a demostrar por qué 90Q, es decir, además de que lo podemos demostrar o deducir intuitivamente, pues también podemos llegar a ese valor de 90Q desde la aplicación de la fórmula. En este caso, como I es igual a 1, porque estamos en el primer intervalo, entonces la sumatoria sería de 1 hasta 0. Aquí recordemos que en la general va I menos 1, queriendo decir que esta primera expresión no va a aplicar cuando I vale 1. En ese sentido, entonces tomamos el valor del rango 1, que es 90 por la respectiva, por esta resta que es Q sub 1 menos Q sub 0, pero sabemos que Q sub 0 es 0, por tanto, pues sencillamente le damos de manera muy rápida a este valor como tal de la función de precios para el primer rango. ¿Qué pasa con el segundo rango? Pues ya I va a ser igual a 2. Como I va a ser igual a 2, J va de 1 hasta 1. En este caso, esta expresión toma un solo valor, no hay sumatoria, pero sí toma un solo valor. En este sentido sería entonces, siendo J de 1 hasta 1, sería C sub 1 por Q sub 1 menos Q sub 0, sabemos que Q sub 1 es 500, Q sub 0 es 0, más el costo del rango 2, que sabemos que es 80, por Q sub 2, que es una variable, menos Q sub 1, que es un valor conocido, que es 500. De ahí llegamos entonces a esta expresión, demostrando que podemos llegar a ella aplicando la fórmula o intuitivamente. Recordemos que es exactamente el mismo valor que hemos encontrado acá, ¿sí? Como tal. Muy bien. Y pasa lo mismo con el tercer intervalo, ¿sí? Con el tercer intervalo, lo que hago ya es decir que I es igual a 3, simplemente la sumatoria va entonces de 1 hasta 2, quiere decir que desde acá, desde la sumatoria, tengo dos expresiones. La primera será C sub 1 por Q sub 1 menos Q sub 0 más C sub 2 por Q sub 2 menos Q sub 1, y ya esta expresión, la tercera, ¿sí? es simplemente esta, que es C3 por Q3 variable menos Q2 minúscula, que es un valor conocido. Entonces, al reemplazar los valores conocidos, simplemente llegamos a esta expresión y vemos que esta expresión es exactamente igual a la que teníamos acá. Perfecto. Veamos entonces, aquí se presenta primero lo que es la función de costos cuando tenemos descuento para todas las cantidades o descuentos totales, ¿sí? Entonces, la función de costos totales va a estar dada por la demanda anualizada, el respectivo costo de ese intervalo, por una frecuencia que va a estar dada por la demanda anualizada por ese Q óptimo que vamos a hallar de la manera en que lo conocemos, por el costo de colocación más el inventario promedio por el costo de mantenimiento.
Entonces, esta ecuación para hallar el costo total va a ser válida solo cuando el Q óptimo que hallemos eh, caiga en este rango, es decir, sea mayor que el Q sub i menos 1, dependiendo del rango en el que estemos, y menor que Q sub i, ¿sí? Pero pasa algo, y es que si Q, ese Q óptimo primero que hallamos, según el intervalo, es menor o igual que Q sub i menos 1, ¿sí? Es decir, que el límite inferior, debemos incrementar la cantidad a pedir a Q sub i menos 1, es decir, a ese límite inferior. ¿Para qué? Para tomar ventaja del costo más bajo. Entonces, aquí les presento un algoritmo que está dado, es para facilitar ese análisis y no caer, digamos, en el error de querer tomar una decisión desde lo que vemos a simple vista, en donde no necesariamente esta función de costos totales va a estar minimizada en función del Q óptimo que encontremos según el rango, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ello? Que es posible que pidiendo una cantidad mayor a la que me dice el Q óptimo que debería pedir, obtenga un mayor beneficio de esta política de descuentos totales, ¿sí? De eso se trata este algoritmo. Entonces, aquí planteo el algoritmo de manera genérica con sus respectivos pasos, pero vamos a ir para efectos de mejor entendimiento directamente a el ejemplo. Entonces, para el proveedor 1, porque recordemos que el proveedor 1 es el proveedor que tiene la política de descuentos totales, eh, aplicamos entonces el primer paso del algoritmo y es definir que entonces que tenemos un Q subóptimo igual a 0 y una función de costos totales muy grandes y que I es igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el algoritmo de entrada nos está diciendo que arranquemos por el tercer intervalo, que es el que siempre va a poseer el costo, digamos, el costo menor, ¿sí? Me dice que arranque por ahí. Eh, ¿Hacia dónde llegaremos? O sea, que recordemos que cuál es el objetivo del algoritmo, es determinar cuál es ese Q que realmente me va a minimizar esa función de costos totales, ¿sí? Entonces, vamos al paso 2 que dice es calcular el EOQ con un C3 de 80, ¿sí? Eh, ¿Por qué con C3? Pues primero porque es el que indica el paso, estos dos pasos indican que sea con I igual a 3. Y porque, dado que, o sea, teniendo en cuenta que es un descuento para todas las cantidades, pero además porque es el que trae el mayor descuento, ¿cierto? O sea, ya lo he dicho, ¿cierto? Y es igual a 3 intencionalmente porque siempre sabemos, bajo una condición que vimos más atrás, cuando veíamos que, permítanme, les aclaro por acá, les recuerdo mejor, una condición que veíamos por acá, esta condición, ¿sí? El hecho de que esta condición se dé, de que el costo del siguiente intervalo sea menor que el intervalo anterior, pues ya nos dice, tiene mucho sentido con lo que plantea el algoritmo de que empecemos por el rango número 3, el rango que nos está dando ese descuento mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Calculamos entonces el Q óptimo de la manera convencional, en este caso, como nos dieron un costo de capital y un costo de, de almacenamiento, pues lo que hacemos es calcularlo de esta manera, I más W, ¿sí? Aquí luego lo que hacemos es reemplazar los valores. Tenemos que esto aproximadamente es 693, ¿sí? Después de reemplazar la fórmula del Q óptimo. Nos preguntamos si ese Q que acabamos de hallar es menor que Q2, en este caso que es 1000, ¿sí? Efectivamente, ese costo es menor, ¿sí? Y recordemos lo que veíamos por acá, de que si ese costo es menor que el costo, digamos, para el caso, pues el caso de ese rango, que es superior del límite inferior, perdón, de ese rango que es 1000, entonces lo que debemos hacer es incrementar, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad que hallamos, si bien es la Q óptima, según la fórmula de Wilson,
no es la que más conviene para sacarle el mejor provecho a esa función de precios de descuentos por cantidades. Por el contrario, lo que nos dicen es, mire, aumente o cambie ese valor al valor del límite, ¿sí? Es lo que realmente estamos diciendo aquí. Dicen, entonces, ese Q3 va a ser Q2 minúscula y ya sabemos que ese Q2 es igual a 1000, ¿sí? A continuación, entonces lo que hacemos es calcular el costo total, que es esta expresión que tenemos acá, no utilizando el Q que hallamos por la fórmula de Wilson, sino asumiendo que ese Q realmente va a ser 1000, el que más me conviene, y hallo el valor total de esos costos, de esa función de costos totales. Muy bien. Dice el algoritmo que a continuación voy al paso 3 y lo que hago es definir entonces unos nuevos parámetros en donde tengo que mi Q óptimo hasta ahora va a ser 1000 de 1000 unidades y que hasta ahora mi función de costos totales es de 782.800 pesos. Listo. Luego me dice, sea igual a 2 e ir al paso 2. Entonces, lo que hago es repetir el proceso, pero para el segundo rango. ¿Sí? Entonces, para el segundo rango, hallo el valor de Q que corresponde al segundo rango, ¿cierto? Utilizando ese C2 de 90, que lo vemos acá, naturalmente me va a cambiar el valor de Q, en este caso va a ser 676, ¿sí? En este caso me pregunto si ese Q que acabo de hallar es mayor que Q sub 1. Recordemos que Q sub 1, ¿cuánto es? 500. Entonces, efectivamente, 676 es mayor que 500, ¿sí? En este caso, entonces, calculo el costo total eh, con este valor de 676, obtengo este valor, ¿sí? Y lo que hago a continuación es, bueno, digamos que podría entrar a hacer el mismo proceso con el intervalo 1, pero pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya vimos que comparando el intervalo 3 con el intervalo 2, la función de costos no está, me aumentó. Al haberme aumentado, entonces ahí ya de entrada descarto y sé que en intervalo 1, si hago el mismo ejercicio, esta función de costos totales incluso sería mayor. Entonces ya cuando el algoritmo nos dice, vea, ya pare y lo que usted tiene que es determinar ya finalmente que la cantidad que usted va a pedir es de 1000 a un costo total de $782.800, ¿sí? ¿Qué pasa? Que digamos que nosotros no hicimos el cálculo, pues, por ejemplo, de calcular, o sea, hacer el costo total con esta función, con esta, que si bien nosotros no lo hicimos, lo hubiéramos podido hacer con el valor que calculamos de Q óptimo del tercer rango, que fue 693, lo hubiéramos podido hacer. Si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que el, el, la función de costos totales cambiaría e incluso sería mayor. Entonces aquí el mensaje es, eh, hay que aplicar hay que recurrir a esta técnica porque de ojo uno no va a poder pues como determinar que efectivamente lo mejor es pedir lo que nos dio ese Q ahí que era 693 y uno dice no, pido 693. Entonces lo que nos está diciendo este análisis es no, tenga cuidado, mejor pida lo que define en el rango, ese quiebre de precio, pida la cantidad de quiebre de precio y usted se va a dar cuenta que va a minimizar el costo total porque está compensando, recordemos el objetivo inicial, estamos compensando ese incremento de los costos de mantenimiento en función de ese descuento que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, para que no nos dejemos sesgar ahí. Ahora, ¿qué pasa con los descuentos incrementales? Pues entonces, vamos a tener una función de costos totales distinta, claro está. ¿Por qué? Porque su función de precios es más compleja, es distinta. Si igualamos esta función de precios y la derivamos, obtenemos entonces este valor del Q óptimo. Entonces, cuidado, atención aquí. Cuando utilicemos los descuentos incrementales, el Q óptimo va a ser distinto
porque su origen, recordemos siempre que el origen va a partir es de derivar y de igualar a cero eh, la función de costos totales, ¿sí? Siendo así, entonces esta es la función que me minimiza, perdón, el valor de Q que me minimiza el costo total y simplemente cuando I va a ser igual a 1, pues esta expresión se va a simplificar y va a ser equivalente a esta, ¿sí? De igual manera, tenemos un algoritmo para el tema de descuentos incrementales, ¿sí? Tenemos que, para garantizar que Q sub I óptimo conlleva menor costo total, debemos analizar el Q sub I óptimo para cada quiebre de precio utilizando el siguiente algoritmo para calcular la cantidad económica de pedido. Entonces, aquí tenemos también la forma genérica del algoritmo, pero en palabras más contadas, ¿sí? Eh, lo que tenemos que hacer en esencia es calcular el Q óptimo en cada rango de precios, ¿sí? E ir tomando decisiones en la medida en que voy obteniendo los resultados. Entonces, veámoslo con el ejemplo puntual aquí. El paso 1 del algoritmo nos dice que iniciemos con Q sub 0 igual a 0, el costo total muy grande, y en contrario al algoritmo de los descuentos totales, aquí comenzamos es por el primer rango, ¿sí? Entonces, calculamos el Q óptimo como tal, ¿sí? Que en este caso está simplificado porque es I igual a 1. Entonces calculamos el Q óptimo, nos da que es de 676. Listo. Eh, Como ese Q óptimo es mayor, nuevamente a Q sub 1, que es 500, vamos a asumir que hasta ahora, entonces el costo total es muy grande. Vamos al paso 3. Hacemos el mismo cálculo, ¿cierto? Eh, eh, el mismo procedimiento, calculamos el Q2. Ya obviamente la fórmula se complica, se vuelve un poco más compleja porque hay mayores términos como tal, pero todos estos valores los conocemos, los reemplazamos desde lo que conocemos y obtenemos un Q óptimo en el segundo rango de 2.298, ¿sí? Nuevamente, ese 2.298 es mayor que el límite superior, en este caso, de este rango, que es 2, ¿sí? Que es Q sub 2, que es igual a 1.000, ¿sí? Entonces, como nos dio superior, nos vamos al siguiente rango, ¿sí? Y aplicamos el mismo procedimiento. Entonces, Q sub 3, utilizando la fórmula, reemplazamos los valores, tenemos que hay un Q sub 3 de 4.613 unidades, ¿sí? Eh, Como ya no nos quedan más opciones, ¿cierto? El algoritmo aquí ya nos está diciendo, vea, ese realmente es su Q óptimo. Entonces calcule ahora sí la función de costos totales eh, y reemplácela pues en la genérica que acabamos de ver. Y en ese sentido, sí, pues, bueno, naturalmente pues hay muchas más expresiones, muchos más valores por reemplazar. Eh, y tenemos entonces que el valor de esa función de costos totales es de 710.332. Otra manera, pues también de verificar que efectivamente eh, aquí sí, pues sí, este sí es la oportunidad ya de calcular el costo total, es porque, pues a ver, no solamente porque ya no nos quedan más valores a explorar, sino porque ya se está cumpliendo esta condición, ¿sí? De que ese Q sub 3 está siendo mayor a Q sub 2, naturalmente menor que Q sub 3 minúscula, porque sabemos que Q sub 3 minúscula es infinito. Eh, pero Q sub 2, en este caso, que es 1.000, ese Q si está siendo mayor, entonces esa ya es la muestra de que ahí usted ya puede calcular el costo total, ¿sí? Entonces definimos que el Q para este proveedor 2 óptimo, que me minimiza la función de costos totales, va a ser de 4.613 unidades a un costo total de 710.332. Entonces, antes de que comparemos con el proveedor 1, hay que analizar algo y es que miren la cantidad tan grande que se está pidiendo, 4.613 unidades. Cuando, digamos, en el rango 1 solamente
obtuvimos, o sea, pues digamos que teóricamente hubiéramos pedido 676, ¿sí? Si bien no hicimos el cálculo con 676, el valor, o sea, el cálculo del costo total, seguramente nos habría dado mayor. Entonces, este es el gran mensaje aquí, ¿sí? De cuál es la oportunidad de pedir una cantidad que más nos convenga, aun cuando inicialmente, pues, o a simple vista, pudiera ser alarmante, ¿cierto? El yo pasar de esta cantidad de 676 a 4.603, o sea, casi 4.000 unidades más, e increíblemente yo sí obtengo una función de costos totales menor. Ahora, la pregunta que nos hacían es, bueno, ¿y entonces con cuál proveedor nos quedamos? Pues nos quedamos con aquel proveedor que tenga la menor función de costos totales. En este caso, recordemos, tenemos entonces aquí 710.332 y el valor que nos daba por aquí con el proveedor uno, que era descuentos totales, era de 782.800. Entonces, respuesta a la pregunta que nos hacían, ¿con cuál proveedor nos quedamos? Pues nos quedamos con el proveedor 2, porque obteníamos una menor función de costos totales por un valor de 710.332, pero además, eh, digamos que, pues, un mensaje que nos queda aquí es que la propuesta de descuentos incrementales pues suele ser favorable, es una propuesta que es bastante interesante, que si uno no hace este tipo de análisis, tal vez no la alcanza a dimensionar, sí, no alcanza a ver realmente cuáles pueden ser sus posibles ventajas. Que terminé pidiendo 4.613 cantidades, sí, es una cantidad muchísimo mayor, pero está demostrado que no altera, no dispara muchísimo la función de costos totales porque compensa el incremento de costos de mantenimiento con la disminución del costo del precio de compra, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, con esto cerramos entonces esta videoclase con el tema de descuentos por cantidades. Muchas gracias.